Paparazzi Pregunta, hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión. Bienvenido, Carlos. ¿Cuál sería el escenario para Trump si gana y cuál sería el escenario para él si pierde? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a tu programa, Flor. Son escenarios bastante inciertos los que se abren aquí en Estados Unidos de cara a las elecciones del próximo martes. La posibilidad de un Trump perdedor, que es algo que se está barajando considerando cómo lucen las encuestas en estos momentos, está muy por debajo del vicepresidente Joe Biden, por una parte, en nivel general y en estados clave en particular. Lleva a muchos a pensar que habrá un cierto tumulto a la hora del conteo, que se podrían producir incluso incidentes de violencia por parte de grupos conservadores, incluso milicias armadas que han expresado su apoyo al presidente Trump en estos últimos 4 años, sobre todo porque el mismo presidente ha tardado mucho en decir que garantizaría una transferencia pacífica del poder. Recordemos que el presidente ha estado insistiendo desde principios del año que hay un fraude en proceso. Él dice que el voto por correo se presta al fraude y que por eso los demócratas están tratando de que la gente haga la votación por correo con la excusa, según el presidente, del coronavirus. El hecho es que hay mucha gente votando por correo, hay mucha gente votando anticipadamente. La manera de contar esos votos varía de estado a estado y es muy probable que llegado el 3 de noviembre algunos estados no entreguen los resultados completos de la elección y por tanto esas proyecciones de medios, sobre todo la agencia de noticias AP, que han sido como la Biblia electoral en Estados Unidos por décadas, puedan no contar con el respaldo, con la confiabilidad de algunos sectores de la población. Y no hablo únicamente de la gente que apoya a Trump, sino también la gente que apoya a Biden, porque en general hay un clima de profunda desconfianza y hay muchas dudas sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, lo que pueda pasar el 3 de noviembre. Pasemos a los estados bisagra, los estados que ponen presidentes en Estados Unidos. Biden está ganando en Ohio, en Pensilvania, en Michigan, pero no en Florida, ¿cierto? Esta semana publicamos una encuesta en Univision Noticias que indicaba precisamente que Biden y Trump estaban empatados con la misma cifra, 47% en Florida. Eso es normal en Florida. Florida es un estado que se gana con pocos votos y es un swing state por excelencia. Es el más importante porque es el más grande, el que más votos aporta al colegio electoral y por eso es el estado en el que todas las miradas siempre están puestas. Aparte, por supuesto, que desde el año 2000, lo que pasó en la elección entre Al Gore y George W. Bush, que finalmente ganó Bush, Florida siempre es un estado que genera finales de infarto y todo el mundo está pendiente de qué puede pasar también en esta elección. Desde entonces no ha habido una elección tan dividida como esta, ¿cierto? Bueno, siempre tenemos la tendencia a pensar que lo que nos está pasando hoy nunca ha pasado antes, pero las elecciones en Estados Unidos siempre han tenido sus problemas. Te nombraba la del año 2000, con el presidente, finalmente presidente Bush y el ex vicepresidente Al Gore. Esa fue una elección que, recordemos, tardó varias semanas en definirse y terminó definiéndose únicamente porque la Corte Suprema de Justicia ordenó que se detuviera el reconteo manual de los votos que los demócratas estaban exigiendo que se hiciera y que había empezado, de hecho, en el estado de Florida. Eso terminó dándole al presidente Bush una elección prácticamente con unos 600 votos en un condado de Florida que terminó dándole el estado y con eso terminó dándole la elección. Quisiera muy brevemente que nos explicaras cómo funciona la elección en Estados Unidos en cuanto a los votos. Bueno, la gente vota por delegados de un estado que van a representar a ese estado en el llamado colegio electoral. Ese colegio electoral es el que realmente elige al presidente, por tanto, es una elección de segundo grado. No hay un voto directo popular. Hillary ganó con más de 3,5 millones, sin embargo, perdió el colegio electoral. Lo mismo le pasó a Gore. Él sacó más votos populares directos, pero perdió el colegio electoral por Florida y perdió la presidencia. Eso varía de estado a estado. En general, el sistema es que el que gana el estado, el voto popular de ese estado, se lleva todos los delegados al colegio electoral. No hay una división proporcional. Por tanto, los demócratas tienen bastiones importantes en Nueva York y California, por ejemplo, y los republicanos en Texas, que son estados muy grandes, que les aportan una gran cantidad de votos electorales. No importa si ganas con 1,000 votos, 2 millones de votos,
o medio voto. Tienes que El ganar que gana votos. se lleva todo. Hay solamente 3 o 4 estados en los que hay una distribución proporcional, pero son estados muy pequeños que al final no influyen en el conteo final. ¿Qué pasa si ninguno de los dos candidatos llega a los 270 delegados? Bueno, en ese caso la elección termina definiéndose en el Congreso de Estados Unidos, que tiene que asumir el papel de colegio electoral y los representantes terminan votando. No significa necesariamente que el que tiene la mayoría en el Congreso va a nombrar el candidato ganador de su partido, porque también hay otros conteos y otras maneras de hacer la distribución de votos que no hace que sea automático. O sea, la mayoría republicana o la mayoría demócrata no van a escoger al candidato republicano o demócrata. Es un proceso mucho más complejo todavía que el del colegio electoral. ¿Qué pasa si Trump gana la presidencia, por ejemplo, pero pierde Cámara y Senado? Bueno, en ese caso te enfrentas a un gobierno paralizado, sobre todo vista la polarización creciente que hay en Estados Unidos. Hemos visto cómo desde hace mucho tiempo, yo creo los últimos 20 años aproximadamente, desde la época de Clinton, la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo es cada vez menor, porque cada vez más cada uno de los partidos se atrinchera en sus posiciones, en parte porque es lo que satisface a sus bases electorales, ¿no? Vimos cómo durante el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, el Senado, en manos republicanas, bloqueó casi todas las iniciativas de ley que se le presentaron, incluso los nombramientos de jueces, lo que permitió que cuando llegara el presidente Trump hubiera más de 200 puestos en la Judicatura Federal abiertos que rápidamente fueron llenados. Y el último episodio de esa polarización y ese choque entre los partidos lo vemos en estas semanas con la nominación de Amy Barrett para magistrada de la Corte Suprema, en la que los republicanos aprovecharon para usar lo que se llama su aplanadora en el Congreso y aprobarla sin ningún voto, incluso sin la participación de los demócratas, simplemente haciendo el uso exclusivo de su mayoría. Eso presagia que lo que viene en adelante, tenga quien tenga la mayoría, va a ser una política más de obstrucción y mucho menos de colaboración. Yo creo que va a haber tener que suceder un cierto cataclismo electoral y un reacomodo, una toma de conciencia política por parte de los factores que ejercen la política de Estados Unidos para que los tiempos de la cooperación y la colaboración regresen, pero eso por lo pronto no se ve. Y un gobierno, una Casa Blanca en manos de un partido y un Congreso en manos del otro, solo nos hace prever que va a haber un bloqueo político permanente por 4 años. Si Biden, por el otro lado, gana la Casa Blanca, Cámara y Senado, podría intentar llenar la Corte Suprema de Justicia, o sea, llevar 4 magistrados más. Eso nunca ha ocurrido, entiendo. ¿Cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos de esa decisión? Bueno, el tema de llenar la Corte Suprema, cuando se dice llenar la Corte Suprema, estamos apropiándonos de la narrativa de un sector conservador que presenta esto como una alteración de la institucionalidad. Hay una teoría muy vieja en Estados Unidos, una tesis planteada no políticamente necesariamente, sino por académicos, de que la Corte Suprema tiene que ser ampliada, no llenada, ampliada, de manera que hayan más magistrados, que haya oportunidad para que más magistrados jóvenes se incorporen a las deliberaciones de la Corte. Eso trató de hacerse durante la época de Franklin Delano Roosevelt, precisamente porque había un bloqueo en el Senado, y la idea de Franklin Delano Roosevelt, por supuesto, era la de tratar de tener más magistrados favorables a sus posiciones que le permitieran adelantar las políticas del New Deal, que eran políticas consideradas en esa época como muy socialistas, ¿no? Eran políticas que buscaban generar un estado de bienestar en Estados Unidos al estilo europeo, que finalmente no se pudo complementar, porque fueron bloqueadas muchas de esas políticas, por cierto. En estos momentos, la respuesta de los demócratas a esa aplanadora que usó el Partido Republicano para ratificar a Amy Barrett en la Corte Suprema es decir justamente esto: vamos a ampliar la Corte. En el caso de que ellos tuvieran la mayoría en el Congreso, en las 2 cámaras, y la Casa Blanca, sería lógico esperar que
pusieran magistrados que estuvieran más alineados con las causas liberales, más alineados con el pensamiento del Partido Demócrata. Sin embargo, hay que aclarar también que el que un magistrado sea nombrado por un presidente no significa que comulga plenamente con la filosofía política de ese presidente. No debe Hay significar. ciertas cosas en derecho que son las que terminan determinando cómo trabajan los magistrados. Así es. No debería determinarlo, digamos. Vamos a un cambio, ya volvemos. Hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión. No se vayan. Ya de vuelta en Fermistrachi pregunta, hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión. Carlos, Lincoln Project, ¿qué impacto ha tenido este grupo de republicanos estrategas y reconocidos que están haciendo campaña contra Trump y los senadores republicanos? ¿Cuánto impacto ha tenido y cómo lo reciben los propios republicanos? Bueno, si medimos el impacto por la viralidad que han logrado en redes sociales y por cómo han logrado manejar la conversación política del lado de los conservadores, podemos decir que han tenido muchísimo éxito. Se han convertido en una piedrita en el zapato para la campaña del presidente Trump y para el presidente Trump mismo. No creo que no somos inexactos si decimos que trolean al presidente permanentemente y están encima de él. Son importantes considerando el nivel de los republicanos que están vinculados a ese movimiento que se llama Lincoln Project porque trata de rescatar, según ellos, las bases del Partido Republicano, recordando que el presidente Abraham Lincoln fue el primer presidente que ganó por el Partido Republicano en el siglo XIX. Pero bueno, claro, es un Partido Republicano que ha variado mucho en estos ciento y tantos años. Yo diría que en todo caso Lincoln Project ataca a esos que se consideran republicanos de corazón. El presidente Trump tiene un pequeño problema que aunque él esté promoviendo fuertemente las políticas del sector más conservador dentro del Partido Republicano, él ha dejado de lado esos moderados republicanos, esos que hacían el puente con el Partido Demócrata y que eran los John McCain del partido, que eran los que lograban avanzar las políticas porque eran los que lograban hacer los pactos. El presidente, al atrincherarse en su base política y recurrir a la extrema derecha del partido y al sector más identificado con el voto evangélico, ha dejado de lado a esos republicanos que no se sienten identificados con el partido. Tenemos expresidentes del Partido Republicano que están activamente en el Lincoln Project, que han dicho públicamente que van a votar por Biden, no porque estén de acuerdo con las ideas de Biden, sino porque les parece que el presidente Trump es una amenaza no solamente para el Partido Republicano, sino para el sistema democrático estadounidense como un todo. Y esas son voces importantes que terminan llegando a un gran sector del voto conservador, porque como en todos los países, hay un sector duro, un voto duro del lado de la derecha o del lado nacionalista o del lado más conservador que está con el presidente Trump, no importa lo que haga o diga. Pero hay un gran sector de voto independiente que es donde se ganan las elecciones precisamente. Y en ese sector de voto independiente se están sumando ahora estos republicanos que no se sienten identificados con el actual partido republicano de Donald Trump y pueden terminar inclinando la balanza. Muchos de ellos en 2016 se abstuvieron de votar, incluso algunos votaron, porque Trump era el abanderado del partido, pero 4 años después, con las prácticas y el discurso del presidente Trump, muchos de ellos dicen no tener razones para identificarse con este partido republicano que promueve el presidente y están dispuestos a votar demócrata, no porque les sean demócratas ahora, sino que están tratando de recuperar los viejos equilibrios de la política estadounidense. Hablabas, Carlos, de aspectos que inclinarían la balanza. ¿Los debates son uno de ellos, o solamente reiteraron lo que ya todos sabían? Bueno, esa es una viejísima discusión también. ¿Qué tanto inclinan la balanza los debates electorales? Según las últimas encuestas, el segundo y último debate que se produjo la semana pasada entre Trump y Biden no cambió las preferencias de voto. Podríamos decir entonces que no hubo nada que hiciera a la gente pensar distinto a raíz de lo que vio. Lo que sucede es que a no ser que haya alguno de los candidatos
cometa un exabrupto o diga algo dramáticamente terrible. Los debates lo que hacen es, como decías tú, ratificar lo que la gente ya piensa. Hay que tomar en cuenta en Estados Unidos, con esta figura del voto anticipado, que este año ha estado rompiendo récords de participación, por un lado porque facilita el voto de la gente y por el otro porque la pandemia del coronavirus está disuadiendo a muchos de ir a hacer colas en centros electorales cerrados. Ya había, para el día del debate, había más de 40 millones de personas que habían votado. Ya las encuestas indicaban que menos del 10% de los indecisos iban a cambiar de los que no habían votado, iban a cambiar su opción de voto. O sea que el debate termina siendo una ceremonia, una dinámica, una tradición en la que finalmente también hay que reconocer no hay mucho intercambio, no hay mucho contraste de ideas. Vimos lo que hubo en el caso de Trump en el primer debate, mucho menos en el segundo, pero en los dos casos hubo como casi, digamos, unas posiciones bastante infantiles, no hubo una promoción concreta de políticas, Ni de ideas. y lo que hubo fue un intercambio de acusaciones y de insultos incluso entre los dos. Así es. Vamos a otro cambio. Carlos, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión. Carlos, ¿cuál sería la principal debilidad de Trump y de Biden de llegar a la presidencia? Bueno, creo que los dos van a compartir, sea quien llegue a la presidencia, van a compartir un punto débil y es la gigantesca polarización que hay en Estados Unidos. Eso es poco previsible que vaya a resolverse con el triunfo de Biden y mucho menos con el triunfo de Trump, porque el presidente Trump ha demostrado que es un líder que no busca la conciliación, sino que cuando logra imponerse, es como que si se afincara en eso para seguir complaciendo a su base política y aplastar al oponente. En el caso de Biden es visto por muchos como un líder débil, muchos dentro del Partido Republicano, me refiero, que tiene una agenda socialista, no porque él sea socialista, sino porque supuestamente estaría a merced de las fuerzas del socialismo dentro del Partido Demócrata. A pesar de que ese socialismo del Partido Demócrata no es ni por asomo ni se parece a lo que conocemos en América Latina como socialismo o en Europa. No es nada que presagie un comunismo, ni mucho menos, pero es la etiqueta que siempre se usa en todas las campañas para atacar a los demócratas y que en esta campaña en particular la ha usado con particular intensidad el presidente Trump. Así que yo creo que la debilidad del problema, y dependiendo cómo quede la composición de fuerzas también en el Congreso, va a ser cómo buscar consensos mínimos para garantizar la gobernabilidad en los próximos años. ¿Cuál sería la diferencia para América Latina de ganar cada uno de ellos? Bueno, en el caso de Trump, veríamos la ratificación, la continuación y quizá la profundización de esas políticas muy inspiradas en los tiempos de la Guerra Fría a la hora de manejar el caso de Cuba o el caso de Venezuela, que sí, por extensión es una salida de la política hacia Cuba porque está muy influenciada por lo que pasa en el lobby cubano en Florida. En el caso de México, con toda seguridad, seguiremos viendo la continuación de esta política restrictiva en materia migratoria. Ya se logró la renegociación del tratado comercial con México, que era un punto pendiente de la agenda del presidente Trump, y habrá que ver cómo se desarrolla esas nuevas condiciones del tratado, ese nuevo NAFTA o TECLAN, como lo queramos llamar. En general, América Latina, y con el gobierno de Trump particularmente, no es una prioridad en la agenda de Washington. Y lo que hemos visto en estos últimos años ha sido prácticamente un repliegue de Estados Unidos en todos los ámbitos de la política internacional y particularmente en América Latina, porque como te digo, América Latina no destaca particularmente a la hora de diseñar políticas desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado. De hecho,
la gente que maneja en el Departamento de Estado, las oficinas que manejan en el Departamento de Estado, las relaciones con América Latina se han ido diezmando en estos últimos 4 años, con retiros, con jubilaciones y con puestos que no han sido repuestos precisamente, por lo cual se ha perdido mucho el conocimiento, el know-how sobre América Latina en el Departamento de Estado en estos últimos 4 años. ¿Algo que decir específicamente de Panamá en cuanto a la relación de Estados Unidos con Panamá, si gana uno o el otro? Bueno, Panamá es uno de esos países con los que Estados Unidos no tiene problemas prácticamente, ¿no? La administración del canal, que sería lo que más puede interesar a Estados Unidos, la estabilidad del país como un todo por lo que tiene que ver en la administración del canal y la garantía de navegación en la vía oceánica, es algo que, por supuesto, aquí en Estados Unidos el gobierno está monitoreando permanentemente. Pero, como te digo, no creo, a no ser que en Panamá surgiera de pronto algún gobierno que decidiera afiliarse a esa llamada órbita progresista de izquierda en América Latina y, estando en esa órbita, asumiera una posición confrontacional con Washington, no preveo grandes cambios tampoco. Carlos, esta campaña se ha caracterizado por los ataques a la libre prensa. ¿Cómo ha impactado eso, más allá de lo que vemos en las redes sociales, los fake news y los ataques a la prensa? Bueno, los fake news son un problema hoy tanto como lo fueron en 2016. Es un fenómeno creciente, de difícil control. No importa todo el tema de verificación que se quiera hacer con relación a la información, los fake news siguen permeando, siguen dominando la conversación muchas veces. En Estados Unidos tenemos un problema adicional, que el presidente Trump, quien permanentemente se queja de los fake news que se producen en su contra, es también un gran promotor de teorías conspirativas, de versiones no bien fundamentadas, que las difunde a través de su cuenta de Twitter y termina dándoles cierta credibilidad, o en todo caso termina ayudando a su difusión. Las redes sociales han tratado de establecer algunos controles. Incluso le han borrado tweets. Técnicamente no le han borrado tweets, le han puesto advertencias a los tweets. Han colocado cartelitos que dicen que este tweet presenta información no fundamentada y entonces en algunos casos le pone un link para que busque la persona, si quiere, haga un clic y vaya a cierta información, a buscar la información relacionada con eso, sobre todo en el caso de coronavirus. En el caso de coronavirus, en el caso del voto por correo, que el presidente se ha hecho eco de algunas informaciones que no son científicamente ciertas. La publicación Político hizo un estudio que publicó hace cosa de días también, en la que demostró que las voces conservadoras duplican a las voces liberales en el manejo de ciertos temas, pero ahí no hay manera de ponerse de acuerdo, por supuesto, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con la percepción de cada quien, lo que ve en su línea de Twitter, lo que cree que está pasando. Claro. El problema es que mientras estamos en esta discusión, los fake news siguen campeando, ¿no? Y los fake news siguen permeando la discusión. Las personas no tienen la manera ni la disposición a veces de verificar, como podríamos hacer nosotros los periodistas, qué de cierto hay en este titular o en este tweet que me aparece a mí, y basados en su horror o en su indignación o las posiciones que defiendan, los comparten y son parte de un fenómeno dañino a la opinión pública, que es este de la desinformación. Así es. Carlos, se le hemos acabado el tiempo lastimosamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Carlos Chirinos, editor de política de Univisión.